there actually is a large unidentified object. We still don't know what it is or where it comes from. Reports are coming in from all over the Empire, from all over the world. But there's something there. There is anxiety and concern. Experiment was the code name for this top priority scientific expedition. El cine siempre refleja la sociedad que lo realiza. Our world at the moment is full of tensions and suspicions. These men arrived here on X day minus 60. Today is X day. Dr. Elson, there have been all kinds of stories. Stories of sea serpents, stories of the world coming to an end, stories of flying saucers. And what makes you so sure there are no flying saucers? It is now H hour minus 81 seconds. Every man here knows his job. La sensación de asombro perduró durante toda la década. Durante los años 50 se vivió en un temor constante por la amenaza de la bomba atómica. It is now H hour minus 52 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. La ciencia ficción siempre ha servido para ofrecer alegorías sobre temas que la sociedad puede resistirse a tratar directamente. Ciencia ficción, cine o realidad. I prepared a short film, which I hope will give you some idea of the nature of the creatures we're up against. By direction of the President, the city of Los Angeles is under martial law. Guns, tanks, bombs, they're like toys again. En los años 50 se produjo un auge de un nuevo género, la ciencia ficción, invasiones alienígenas, películas sobre monstruos. Pero que toda una década estuviera dominada por un género determinado, hasta el punto de realizar una película tras otra, creo que eso no se ha vuelto a repetir jamás. Por regla general, se cree que la ciencia ficción consiste solamente en robots atractivos, armas láser y naves espaciales. En realidad es una percepción completamente errónea, porque es más profunda e interesante que todo eso. El público en general cree que las películas de ciencia ficción de los 50 pertenecían a un género menor. Let me show you, Admiral. Even the best of your ships are comparatively old-fashioned compared to the cephalopods. Yo no creo que la ciencia ficción fuera simplemente eso. Es un género mucho más profundo e interesante de lo que parece. Los años 50 fueron una época diferente. Todavía teníamos fe en nuestras instituciones, en los líderes políticos y en el ejército. Para ser un gran país hay que hacer grandes cosas. Y no se pueden hacer grandes cosas si no hay un gran pueblo dispuesto a realizarlas. Durante años, Hollywood participó activamente. Nos alentó a dar lo mejor de nosotros mismos. When man entered the atomic age, he opened a door into a new world. What we'll eventually find in that new world, nobody can predict. It's absolutely
absolute rubbish. Dr. Royston, you're a scientist. You deal with facts. Hey, Jeff, Professor, they're becoming visible. I'm sure it's the atomic plant. So long as it goes on, they will multiply, getting stronger and stronger. Ghastly, it's horrible. Yes, a fantastic mutation, probably caused by lingering radiation from the first atomic bomb. Por primera vez teníamos en nuestras manos el poder de destruir a los demás, no solo a los seres humanos, sino a la propia Tierra. Sentíamos esta aprensión. ¿Sabremos hacer las cosas como es debido? So long as you were limited to fighting among yourselves with your primitive tanks and aircraft, we were unconcerned. But soon one of your nations will apply atomic energy to spaceships. That will create a threat to the peace and security of other planets. En el sentido cultural teníamos la explosión atómica, el hongo nuclear, el arma del día del juicio. No podíamos vivir así para siempre, de modo que el presidente Eisenhower se sacó de la manga el programa Átomos para la Paz. Fue como una compensación. Podía destruirnos, pero también ser nuestra salvación. America deeply desires to join countries all over the globe in adapting the atom to the arts of peace. Se venía a decir que la energía atómica en sí está dentro de lo moralmente correcto. No es ni buena ni mala, depende del uso que se haga de ella. Estas películas sirvieron para eso. El monstruo de los tiempos remotos es una gran metáfora de la bomba atómica usada sin control. Es un monstruo gigantesco que la emprende irremisiblemente contra una gran ciudad, Nueva York, dejando una estela de destrucción masiva a su paso. Y del mismo modo que una bomba atómica deja lluvia radiactiva, el monstruo va dejando bacterias radiactivas que acaban matando gente. El átomo es una fuerza tanto negativa como positiva. En el Ártico realizan una explosión que resucita a este dinosaurio. ¿Y cómo se puede acabar con él? Con un isótopo radiactivo. Jack, there's only one way to beat him. How? Radioactive isotope. Shoot it into him and destroy all that disease tissue. E inmediatamente surge la idea de que, bueno, vale, podemos destruir el mundo, pero al mismo tiempo podemos salvarlo porque el átomo también nos permite eso. Estas películas de monstruos dieron esperanza a la gente, en el sentido de que siempre podemos confiar en el ejército y los científicos para que arreglen las cosas e impidan que los monstruos nucleares se nos vayan de las manos. Voy a explicarle una cosa. Creo que yo pertenecía a una generación de niños que fueron aleccionados tras el lanzamiento del Sputnik. Y lo digo por toda la maravillosa serie de películas, programas y libros de ciencia ficción que surgieron con posterioridad. Lo que veíamos en la gran pantalla era exactamente lo mismo que veíamos en la tele y oíamos en la radio. Todos estos elementos nos hablaban conjuntamente sobre los avances de la ciencia. Hay una serie de películas que mezclan la realidad, es decir, la ciencia, con la ciencia ficción. Eso es lo que hacen los títulos más destacados. En Planeta Prohibido no es tanto el miedo que despierta. Algunas escenas tenían una ciencia muy buena y mostraban lo que la ciencia es capaz de hacer. One introduces a sample of human food through this aperture. Down here, there's a small built-in chemical laboratory where he analyzes it. Later, he can reproduce identical molecules in any shape or quantity. Lo podemos hacer en un laboratorio a pequeña escala. Se toma los que el de la película hace 1 millón de años y se puede hacer a gran escala. Me encanta ese cine y el hecho de que la ciencia nos haya aportado algo nuevo ahí. David, from the Earth's point of view, which planet is nearest to us right now? Mars. Right. And if we ever left our orbit, we could reach Mars within a few days. Let's take a look through the telescope, shall we?
Me llamo Leroy Dubeck y soy catedrático de física en la Universidad Temple de Filadelfia, Pensilvania. En los años 70 utilicé las películas de ciencia ficción para dar clase de ciencias, porque quería conseguir que los estudiantes de disciplinas no científicas se interesaran más por la ciencia. Eso no es necesario en el caso de los estudiantes que ya han optado por licenciarse en físicas, puesto que así lo han decidido. Pero estos solo conforman una mínima parte de todo el alumnado. ¿Cómo lograr que los demás estudiantes se interesen también? Por poner un ejemplo, en La humanidad en peligro, el debate sobre las hormigas y los hormigueros se ajusta perfectamente a la realidad. Una de las cosas que me gusta debatir es por qué no puede haber hormigas de 2,5 metros de envergadura. Y al menos existen dos razones. La primera tiene relación con el sistema respiratorio de las hormigas y otros insectos. Respiran a través de orificios laterales. Eso significa que las moléculas de oxígeno tienen que entrar en el cuerpo a través de estos orificios. Por ejemplo, en Planeta Prohibido transfieren energía pura y la convierten en materia. Energía que se convierte en materia porque cuando se coloca los auriculares crea una imagen de su hija. En el proceso de las bombas atómicas se convierte la materia en energía. En el laboratorio se transforma la energía directamente en materia. Es una forma estupenda de ofrecer una descripción visual de la energía. Es algo que no he visto en ninguna otra película. La utilizo constantemente para demostrar que la energía es esto, es realista. Digamos que el educador arroja 100 vatios. Cuando se usa el educador, el primer dial se enciende parcialmente. La cantidad total de energía que se puede obtener es más o menos de 10 a la 17ª potencia en vatios. May I draw your attention to these gauges all around here, gentlemen. Y como dice un científico, cada uno indica 10 por 10 por 10 por 10. Row after row, gauge after gauge. Miden la cantidad de amperios que se obtiene de los generadores de los Krell. Their calibrations appear to indicate that they are set in decimal series, each division recording exactly 10 times as many amperes as the one preceding it. 10 veces en este dial. 100 por 1000, por 10.000, por 100.000, por 1 millón, 10 millones, 100 millones, 1000 millones, y así sucesivamente multiplicado por 10. Es un modo de obtener una descripción visual del consumo de energía. The number 10 raised almost literally to the power of infinity. Y dice que es 10 elevado literalmente a infinito. Bueno, aunque esté equivocado, y no haya 16 medidores, sino 40. 10 elevado a 40 es tan cercano a infinito como 1. Por aquel entonces no sabía que la película estuviera basada en La Tempestad, de Shakespeare, pero realmente existe un paralelismo. En Shakespeare se trata de magia y en Planeta Prohibido es superciencia. Creo que ya lo dijo Arthur C. Clarke. La ciencia de alto nivel no se distingue de la magia. Locked in a subelectronic dilemma between my direct orders and his basic inhibitions against harming rational beings. Entre ciencia y realización cinematográfica hay un gran parecido. Si nos fijamos en los grandes científicos, como Newton o Einstein, su genialidad reside en crear algo totalmente nuevo. No lo sabían ni lo habían leído antes. Abordaban la visión de nuestro mundo de forma novedosa. Es creatividad en su grado máximo. Lo que intento conseguir es que los estudiantes comprendan que para ellos, como ciudadanos norteamericanos, es importante comprender la ciencia, porque algunas de las decisiones más importantes de este país tendrán que ver con el conocimiento científico, y la postura respecto a la ciencia va a ser importante para el electorado en general, y ahí es donde creo que esta técnica va a ser útil.
Invaders from Mars. He saw them land from outer space. He saw them capture innocent people only to destroy. Los niños suelen ser importantes en estas películas. A menudo están vistas desde su perspectiva. Sabían qué convencionalismos usar. Sabían atraer y cautivar a la audiencia de los 50. El niño ofrece una imagen importante, porque un niño, también en el sentido arquetípico, es la imagen de la pureza. En estas películas aparecen muchos niños. En La humanidad en peligro, por ejemplo, la niña sale sola al desierto, atraída por un extraño sonido. Y desde luego, Invasores de Marte está relatado desde el punto de vista de un niño. Remontémonos a Ultimátum a la Tierra, una de las primeras películas de la época. ¿Quién es la primera persona que se fija en Klaatu? Nada menos que un niño. Bobby, who's the greatest man in America today? You mean the smartest man in the whole world? Yes, that would do nicely. Professor Barnhart, I guess. He's the greatest scientist in the whole world. ¿Quién será el hombre más listo del mundo? ¿Quién será el que nos salve de los platillos volantes o de la ciencia enloquecida o de accidentes científicos? Evidentemente no va a ser un burócrata del gobierno. Tendrá que ser el hombre más listo del mundo. ¿Y quién es el hombre más listo del mundo? Un catedrático universitario. Lo que me gustaba de ellos es que eran héroes que sabían más cosas que el vecino. You know, just as we need glasses and hearing aids, these people need electronic amplification of all their senses. Sabían cómo hacerlo porque lo habían estudiado y aprendido. Se lo habían enseñado. Y yo pensaba, lógicamente, si estudio puedo saber más cosas que el vecino. Y eso me parecía muy útil. I'm just putting forward a theory based on the facts that we know. Resultaba atractivo el hecho de que hubiera científicos con sus elegantes batas blancas que desempeñan un importante papel y utilizan su propio lenguaje especial. Cualquier niño veía eso y decía, yo también quiero ser así. El científico era visto como un héroe que trabajaba codo con los militares. De modo que había patriotismo y el científico era el héroe. Todo esto influyó en las mentes de los jóvenes que pensaban, sí, yo también quiero ser el héroe de la película. Mientras al niño se le permita ser niño, tendrá la capacidad de maravillarse. Y si podemos devolver a la ciencia la capacidad de maravillar que tenía en los años 50, creo que más gente se animaría a dedicarse a la ciencia. Lo que vemos por primera vez en la ciencia ficción de los años 50 es la presentación del científico como el héroe del espectáculo. You're a man of science. And therefore less inclined to witchcraft, John. Not witchcraft, Dr. Snell. Imagination. Willingness to believe that there are lots of things that we don't know anything about. A partir de ahí es donde asistimos a la normalización del científico. Oh, I have my own scientific moments. Would you be having one now? Maybe. Esto se lo debemos en gran parte a Ivan Tors. Creó al científico que es como el vecino de al lado. Es alguien cuyo intelecto no está encaminado a destruir o a provocar catástrofes sociales por enredar con cosas peligrosas. Porque a los ojos del público los científicos se habían domesticado. Sabíamos que eran capaces de librarnos de todos los males que nos acechaban. En lugar de ser un científico loco, pasó a ser un científico salvador. Era una figura positiva. Es un tipo normal que va al trabajo todos los días, como cualquier obrero de fábrica o empleado de oficina. Acude al laboratorio donde trabaja en cosas que van a mejorar la humanidad. Y además de eso, salva al mundo. Russ, do you think there are any more? Will they come back again? Not on such a nice day.
We are not the only ones who know that the moon can be reached. We are not the only ones who are planning to go there. Making preparations for firing. Instruments okay, automatic pilot tracking. The next rocket we build is going to the moon. 3, 2, fire. Cuando George Pal realizó Con destino a la Luna, creo que lo que pretendía era adelantarse a la ciencia. Fue la primera película de ciencia ficción de los 50 y fue una visión extraordinariamente audaz y optimista. En ella se describía un proyecto de ingeniería muy detallado para construir un cohete espacial. Here's the control room. All this space below carries the working fluid, the reaction mass. It's water heated to dry steam by the atomic pile and expelled through this jet. Desde los años 50, los científicos han trabajado estrechamente con los productores de cine. Willy Ley pasó a ser asesor técnico de la película Con destino a la Luna. Werner von Braun convenció a Disney para realizar una serie televisiva sobre el programa espacial. We have called upon one of the foremost exponents of space travel, Dr. Werner von Braun. Werner von Braun era todo un héroe. If we were to start today on an organized and well-supported space program, I believe a practical passenger rocket could be built and tested within 10 years. Von Braun intentó convencer a los norteamericanos de que la exploración espacial y los cohetes eran proyectos que merecían la pena. Reunieron a los mejores científicos y ellos mostraron a todo el país el sistema para viajar a la Luna. De modo que la televisión de aquella época se convirtió en el instrumento de propaganda para el programa espacial. Here, man is no longer earthbound. From his new vantage point of over 1,000 miles high, he sees the Earth as a vast rolling sphere. In our modern world, everywhere we look, we see the influence science has upon our daily lives. Discoveries that were miracles a few short years ago are accepted as commonplace today. In the final decade of the 21st century, men and women in rocket ships landed on the moon. By 2200 AD, they had reached the other planets of our solar system. Almost at once, there followed the discovery of Kuiper Drive, through which the speed of light was first attained and later greatly surpassed. En los 50, una película como Planeta Prohibido mostraba cómo podía ser el futuro. En cierto modo, los años 50 se reflejan en Planeta Prohibido. El mundo de Robbie el robot y todas las posibilidades que supone, ese mundo idealista, esa utopía en la que todo es posible. Si dejamos a un lado a los monstruos, aquel mundo era la Norteamérica de los 50. Llegabas a ese planeta y era un paraíso, un Edén. Pero resulta que hay un monstruo suelto que ha exterminado a todos los miembros de la expedición. Y Morbius es el solitario superviviente que no sabe qué es ese monstruo. La primera pregunta es, ¿qué es ese monstruo? Por supuesto, el primer sospechoso es el bueno de Robbie el robot. En realidad, el monstruo proviene de Morbius. Es un relato psicológico, una historia freudiana. Es el monstruo del subconsciente. El monstruo subconsciente de Planeta Prohibido explotaba muy bien la moda de la época por el psicoanálisis de Freud. En la psicología freudiana, el subconsciente representa los instintos más bajos de la naturaleza humana. Había muchos temas que trataban de la moralidad, el bien y el mal. But then when you thought we were threatening your little egomaniac empire, your subconscious sent its id monster out again. More deaths, Morbius. More murder. Es su subconsciente. Morbius no lo hace conscientemente.
En Planeta Prohibido, lo que se cuenta básicamente es que por muy superiores que lleguemos a ser como sociedad, o por mucho avance tecnológico que consigamos, no podemos eliminar nuestro subconsciente o nuestros instintos más primitivos. Monsters, John. Monsters from the id. Al igual que el subconsciente de Morbius producía el monstruo imaginario, el subconsciente del público producía los monstruos que se les mostraban visualmente. La película permitió que nuestros propios monstruos aparecieran en nuestros sueños. Las películas son como los sueños. Entras en una sala oscura donde te proyectan bellas imágenes. Vas a un cine donde se apagan las luces y lo que aparece en la pantalla es como si lo vieras en un sueño. Te entraban pesadillas que tenían que ver con nuestras propias incertidumbres, nuestros propios temores, nuestro lado más tenebroso. I wouldn't have believed it myself, sitting out here waiting for some monster to appear. You had just become aware of a curious, unexplainable epidemic mass hysteria. So your mind started playing tricks, and reality became unreality. Doc, I'm not inclined to let my imagination run away with me. I'm a scientist. We're scientists. This is our job. De pronto, en octubre de 1957, fue como un mazazo. Nuestro archienemigo había logrado viajar al espacio. Today, a new moon is in the sky, a 23-inch metal sphere placed in orbit by a Russian rocket. Así que el científico y el intelectual tenían un nuevo valor y un nuevo puesto en la vida norteamericana. Una posición más fuerte que nunca. Listen now for the sound which forevermore separates the old from the new. Sputnik is a milestone in history. Things will never be the same again. Me llamo Homer Hickam, soy el autor de Rocket Boys, libro que ha inspirado la película Cielo de Octubre. También he sido técnico de la NASA. Se convirtió en la comidilla mundial. Todo el mundo hablaba de ello. Los rusos habían lanzado el primer objeto al espacio y estaba orbitando alrededor del planeta. Incluso pasó por encima de lugares como Coalwood, West Virginia. Leí en la prensa que pasaría sobre Coalwood, de modo que le dije a mi madre, voy a ver cómo sobrevuela el Sputnik esta noche. Y ella se lo contó a su vecina, y esta a su otra vecina, y así sucesivamente. Y cuando llegó la hora prevista de que sobrevolara el Sputnik, casi todo el pueblo estaba en nuestro patio trasero. Y por increíble que parezca, así fue. Una estrellita cruzó el cielo nocturno sobre Coalwood. Fue como ver a Dios en su carro celestial. Apareció en todo su esplendor. Permaneció en el cielo como un minuto y cuando se fue, quise que volviera inmediatamente. Quería volver a verlo una y otra vez. Me causó tal impresión que a partir de aquella noche supe que yo formaría parte de este gran movimiento especial, aunque no tenía ni idea de cómo lo iba a hacer. Fue el romance de aquella época. Los jóvenes mirábamos al cielo y nos imaginábamos viajando a la Luna, a los demás planetas, a Marte y más allá. La tremenda reacción pública en torno al Sputnik, que parecía indicar que científicamente Norteamérica no estaba en la vanguardia, nos impulsó a mí y a otros muchos estudiantes a intentar hacer algo. Percibíamos que estábamos a punto de dar un gran paso hacia el espacio y yo quería participar en ello. Después del Sputnik, puedo decir que mi vida cambió por completo. Y yo me pregunté a mí mismo, bueno, ¿cómo me puedo meter en esto? Algún día me sentaré frente a Wernher von Braun y él me preguntará, ¿y bien, qué sabes hacer? Y se me ocurrió que lo mejor sería decirle, en fin, sé construir cohetes.
Me junté con un chico llamado Quentin Wilson. Era un empollón y por eso la mayoría de sus compañeros le hacían el vacío. Y él me dijo, no basta con construir un cohete que vuele. Necesitamos construir un gran cohete que haga exactamente aquello para lo que lo vamos a diseñar. La señorita Riley, nuestra profesora de física del colegio, nos proporcionó un libro titulado Los principios del diseño de misiles teledirigidos, que exigía un buen conocimiento de cálculo y ecuaciones diferenciales para poder entenderlo. Al principio nuestro pueblo mostró sus recelos respecto a lo que queríamos hacer. La mayoría de la gente solo se interesaba por la minería y el deporte escolar. Pero entonces comprobaron que estos chicos, a los que apodaron los chicos del cohete, estaban haciendo algo extraordinario. Empezaron a animarnos por todas partes. Hasta las animadoras del equipo de fútbol americano de nuestro colegio salían a vitorearnos cuando lanzábamos nuestros cohetes. Nos convertimos en lo mejor de lo mejor. Participamos en ferias científicas, llegamos a competir a nivel nacional y nos trajimos a casa medallas de oro y de plata. Esta es la historia de unos chicos que tuvieron un sueño. Y como siguieron soñando y trabajando en ello, fueron capaces de hacer su sueño realidad. En mi caso, pude ir a la universidad, convertirme en ingeniero y trabajar para la NASA, que es algo genial. Suelo decir que lo que hizo despegar el cohete no fue el propulsor, sino el sueño de unos chicos. De alguna manera sucedió que nuestra generación leyó sobre estas cosas y estábamos dispuestos a hacer que sucediera algo maravilloso. No sabíamos qué iba a ser exactamente, pero se puede decir que de alguna manera se estaba mascando lo que iba a suceder. Antes del lanzamiento del Sputnik, había una gran cantera de científicos que se estaban preparando. Muchos jóvenes veían estas películas y decían, es genial ser científico. Si me aprendo todo lo necesario, seré capaz de destruir una tarántula gigante. Y cuando llegó 1957, Dios mío, ¿qué está pasando? Tenemos que hacer algo para que estos estudiantes nos lleven al espacio exterior. Bueno, ya tenemos un buen semillero de estudiantes, de modo que vamos a jugar a las ciencias. Organicemos ferias científicas. Creo que desde 1957 hasta el alunizaje del 69 se puede sacar la conclusión de que la cruda realidad despertó el entusiasmo de la juventud. What exactly is this Werner von Braun and the rest of those Germans accomplishing anyway? La mayoría de nosotros no considerábamos alemanes a Werner von Braun y a su equipo. Los teníamos por norteamericanos que casualmente tenían un acento que hacía que sonaran muy inteligentes. The experiments we are making today are helping us to solve the more complex problems to come. Pocos meses después del lanzamiento del Sputnik, explosionó nuestro cohete Vanguard, que había sido construido para lanzar un satélite al espacio. Y Werner von Braun se convirtió en nuestra salvación. Now here's a model I designed for a 4-stage orbital rocket ship. Científicos como Werner von Braun y Willy Ley ejercieron una tremenda influencia sobre los jóvenes de los 50. Estos hombres pasaron a ser el modelo a imitar. Eran científicos que hablaban directamente a los jóvenes sobre viajar a las estrellas. Era el hombre para el que todo el mundo quería trabajar como fuese, aunque eso implicara estudiar cálculo y ecuaciones diferenciales, lo que fuese. Habían estado predicando, argumentando, utilizando todos los medios posibles para que el público se interesara por los viajes espaciales. El Sputnik había dejado en evidencia al gobierno estadounidense. Ahora científicos como von Braun se lo restregaban por la cara. Ya os lo dije. Lo más asombroso fue que se hizo exactamente como él lo había anunciado. Casi acertó hasta en la fecha. Ahora creo que los estudiantes no consideran a los científicos como sus héroes. Si preguntamos a cualquier estudiante de bachiller, me apuesto cualquier cosa a que sus ídolos son estrellas del deporte o actores de cine, no científicos.
En los años 50 los jóvenes conocían a los científicos. Salían en la televisión, en las entrevistas, sus nombres aparecían en la prensa, hasta los padres hablaban de ellos. En los años 50 había una pugna a nivel mundial entre Estados Unidos y Rusia por el Sputnik, la carrera espacial y también en la Tierra. Era el perfecto caldo de cultivo en el que la ciencia era imprescindible. Cuando Kennedy fue nombrado presidente, se abrió un periodo de transición. Era el primer presidente nacido en el siglo XX. Tenía una mentalidad moderna y una nueva perspectiva. Cuando escuché el discurso de Kennedy, me sentí muy orgulloso de que fuéramos a hacerlo. Íbamos a viajar a la Luna de verdad. The exploration of space will go ahead, whether we join in it or not. And it is one of the great adventures of all time. Me sentí entusiasmado por lo que íbamos a hacer. Llámese nacionalismo, patriotismo o todo a la vez. Pensé que me gustaría ser científico. Fue un discurso vibrante. Fue un discurso que me inspiró. We set sail on this new sea because there is new knowledge to be gained. No solo dijo que lo haríamos, sino que puso a disposición todos los recursos necesarios. Había un continuo conflicto entre el pragmático y el poeta, entre el idealista y el hombre práctico. Y Kennedy estaba más del lado del idealista. Confiamos en que Kennedy, como presidente de los Estados Unidos, nos llevaría allí. Y desde luego, así fue. Resulta irónico que este período romántico comenzara con un acontecimiento destructivo y finalizara con acontecimientos también destructivos. El asesinato de John F. Kennedy fue un jarro de agua fría para la cultura norteamericana. No solo fue el magnicidio de un presidente. A partir de aquel momento, las cosas cambiaron radicalmente. Creo que quedamos sumidos en una profunda depresión y un gran desánimo. Fue como si los dioses jugaran con nosotros. Estábamos ante las puertas de algo muy grande, los hechos más trascendentales que se podían producir. Todo ello mezclado con la guerra de Vietnam y el trauma de los años 60. Si Kennedy no hubiera sido asesinado y lo de Vietnam no se hubiera producido, ¿seguiríamos ofreciendo esperanza e inspiración? No lo sé. En realidad nadie lo sabe. Lo único que puedo decir es que los tiempos cambian y así son las cosas. Todo se transforma. Los tiempos cambian y quién sabe si todavía seguiríamos allí si Kennedy hubiera seguido siendo presidente. I wish I had your courage. But I'm frightened. As frightened as all those people would be if they knew. I haven't the courage to face the end of the world. When worlds collide. Una pregunta muy frecuente es, ¿cómo se podría revivir una nueva era en la física con inversiones ilimitadas en la que los científicos volvieran a ser los superhéroes? Bueno, ahora los científicos nos vienen con esto. Calculations prove to be correct. This will be the most frightening discovery of all time. Los astrónomos observan las estrellas y un buen día descubren un asteroide de 10 kilómetros de diámetro que calculan impactará con la Tierra dentro de 30 años. Creemos que hace 65 millones de años, un asteroide de 10 kilómetros de diámetro impactó contra la Tierra y causó la extinción de los dinosaurios. Esto es lo que se llama una extinción masiva. Hoy desaparecería la raza humana.
Ni que decir tiene que todos los gobiernos estarían dispuestos a invertir todo el dinero necesario para poner en marcha cualquiir idea científica que evite que esto suceda. Velas will crush the Earth on the morning of August 12th. With enough funds, labor and material, Dr. Fry believes that rocket ships can be built to fly to Zyra, which will be closest to us. No bastaría con intentar una solución. También se invertiría en otros proyectos paralelos. Habría fondos ilimitados a disposición. Y los jóvenes verían a los físicos como los grandes héroes que salvarán a la raza humana. Mejor imposible. Al cabo de 30 años de inversiones, fama y reconocimiento, podrían pasar tres cosas. Detenemos el asteroide, en cuyo caso todos somos héroes. El dinero ha sido bien invertido y todo el mundo dice, ¡vivan los físicos! Hay una segunda posibilidad. Los cálculos originales eran un poco inexactos y el asteroide no llega a chocar. En ese caso, algunos políticos se quejarían de que hemos derrochado el dinero, pero al fin y al cabo hemos desarrollado nuevas tecnologías y al menos todo el mundo sigue vivo. Que nos quiten lo bailado. Por supuesto, siempre existe una tercera posibilidad, que a pesar de todos nuestros heroicos esfuerzos, ese dichoso asteroide nos golpee. Pero en ese caso moriríamos todos, así que nadie se quejaría. The new world isn't for us, it's for the young. Es una situación en la que los físicos tienen todas las de ganar. Si queremos recuperar el sentimiento que teníamos en los años 50, de alguna manera tenemos que encontrar un motivo trascendental. Respecto a otros métodos de estimulación, sí. Creo que la gente se sentirá estimulada cuando vea que las empresas privadas están haciendo cosas interesantes en el espacio. Well, hello, I'm Richard Branson. We've been fortunate enough to have achieved some pretty extraordinary things at Virgin over the years, but perhaps none quite as amazing as what you'll see in the next few minutes. Virgin Galactic is on its way to becoming the world's first commercial space line. Creo que los requisitos que exige el gobierno para ser astronauta retraen a mucha gente. Para aspirar a ser astronauta hoy en día hay que ser prácticamente un superhombre. Hay que tener licenciatura, ser piloto de pruebas y ese tipo de cosas. Pero para viajar por el espacio en un vehículo privado tan solo hace falta un puñado de euros. Hoy en día, si queremos hacer algo en serio, creo que habrá que recurrir, al menos en principio, a la iniciativa privada, porque realmente el gobierno no tiene ningún interés en esto. El pueblo norteamericano no tiene ni idea de lo poco que se invierte en el espacio. Creen que se invierte muchísimo cuando en realidad es una cifra irrisoria, un 0,5% del presupuesto federal. Peacetime, Jim. The government isn't making that kind of appropriations. Well, they'll need the rocket one of these days, and if it's not ready, the government will do the job. And they'll turn to you, to private industry, to do it. The vast amount of brains, talents, special skills, and research facilities necessary for this project are not in the government. Only American industry can do this job. And American industry must get to work now. Launch vehicle test conducted. You are full for launch. 3 minutes, 25 seconds. En la iniciativa privada todavía quedan suficientes visionarios. Aún hay esperanza de que volvamos a viajar a las estrellas. Desde que los últimos seres humanos caminaron por la Luna no se ha vuelto a hacer nada tan espectacular. El viaje a la Luna no supuso nada, no solucionó nuestros problemas. Parecía que habíamos logrado algo extraordinario y todo iba a ser maravilloso y todo el mundo iba a ser feliz, pero no fue así. Casi nadie reflexionó sobre ello. Necesitamos hacer algo. Necesitamos salir, al menos a la Luna, y conseguir las cosas con las que soñábamos en nuestra infancia. Soñábamos con tener una ciudad en la Luna, con gente viviendo en ella. Creo que al final viajar al espacio será la salvación de nuestro país y del mundo.
Si no logramos que haya más estudiantes interesados por la ciencia, me refiero dispuestos a convertirse en grandes científicos, nos veremos obligados a importar científicos. Es más, puede que no podamos mantenernos al día con los cambios. La ciencia conduce a la tecnología y la tecnología influye en la economía. Las nuevas tecnologías del futuro serán las que dirijan las economías nacionales. Y si no tenemos suficientes científicos, a largo plazo eso tendrá un impacto negativo en este país. No soy científico. No sé lo que hay que hacer para animar a los estudiantes a que estudien ciencias. Por ahora yo no veo de dónde puede provenir la inspiración. Si se hicieran más películas que ensalzaran a los científicos como héroes, sería de gran ayuda. No estoy seguro de que se pueda utilizar el cine para influir en la sociedad. Pienso que a todo cineasta que tenga algo que contar le gustaría conseguir algo así. Creo que es más bien cuestión de que coincidan las modas pasajeras y la opinión pública. Tal vez no reflejemos a los científicos como los héroes de los 50, pero desde aquella época, la actitud general frente a la ciencia ha cambiado mucho. La gente siempre dice que antes de ir al espacio hay que solucionar todos los problemas en la Tierra. No, viajar al espacio también ayudará a resolver los problemas en la Tierra. Imaginémonos por un momento al niño o la niña que están en el desierto. Viven en la supina ignorancia. Pero si miran hacia la Luna y saben que hay gente viviendo allí arriba, eso tiene que servir para expandir su conciencia hasta el punto de preguntarse: bueno, ¿y esto cómo va? ¿Cómo ha llegado la gente allí arriba? Quiero saberlo. Quiero saberlo. Quiero saberlo. A la postre, la forma de resolver casi todos los problemas del mundo es que todos nos digamos: quiero saber. Quiero saber cómo funcionan realmente estas cosas. ¿Y cómo lo averiguo? Bueno, tengo que ponerme a estudiar. Tengo que ir a un buen centro educativo donde nos enseñen ciencia de verdad y tecnología de verdad, como aquellos héroes de los 50 de los que tanto he leído. Ellos sabían más que el vecino, por eso son héroes. No porque sean fuertes o tengan una varita mágica, no, porque saben más que el vecino. Y así que todos los niños del mundo miren hacia arriba y digan: quiero ir a la Luna, y que sepan que si estudian mucho lo pueden lograr, y así creo que se solucionarán muchos de nuestros problemas. Creo que la década de los 50 fue la última época romántica, sobre todo por la sensación de asombro que transmitían las películas. This is a story of tomorrow, or the day after tomorrow, when men have built a station in space constructed in the form of a great wheel. Aquellas 2 décadas fueron una época grandiosa, la última gran era de la exploración, y el núcleo era la ciencia. Fue una época romántica porque había un mundo abierto. En términos de ciencia y tecnología, se nos ofrecían muchas cosas. Esa sensación de asombro impregnó toda la década. Man's first spaceship will blast off in the most fabulous voyage ever conceived by the human mind. Creo que el mundo del espectáculo tiene la responsabilidad de transmitir un mensaje optimista. Últimamente el cine es menos optimista. Ahora que las cosas vayan bien o no, no depende de la sociedad. Creo que la gente disfruta con esta época porque tiene un sabor de nostalgia. En aquella época las cosas eran mucho más inocentes que en la actualidad. Exactly as you destroy anything you didn't understand. Why are you afraid of it? Because it has 8 legs?
Las películas reflejan la sociedad. Si empezamos a mejorar en la lucha contra el terrorismo o el calentamiento global, las películas serán más optimistas. Es lo mismo que dijo Eisenhower a través de Átomos para la Paz. Se puede usar la energía atómica para el bien o se puede destruir a la humanidad. Eso está en vuestras manos. Join us and live in peace or pursue your present course and face obliteration. The decision rests with you. Creo que nuestra civilización merece que viajemos a las estrellas. Que haya alguien ahí fuera o no, no lo sé, ni tampoco me importa mucho. Nosotros podríamos estar ahí, y en mi opinión deberíamos estar. No nos hemos limitado a observar los cielos e intentar controlar el espacio y viajar hacia él. Tell this to everybody wherever they are. Watch the skies. También hemos enviado expediciones científicas. Hemos conquistado el Everest. Hemos enviado batiscafos a las fosas más profundas de los océanos. Simplemente nos hemos embarcado en un viaje para comprender todo lo posible sobre el mundo y de esa manera comprendernos mejor a nosotros mismos. Someday spaceships will be traveling from Earth to other planets. How are human beings going to survive on those planets? The atmosphere will be different, the pressures will be different. By studying these and other species, we add to our knowledge of how life evolved, how it adapted itself to this world. With that knowledge, perhaps we can teach men to adapt themselves to some new world of the future.